Hola amigos, saludos a todos, espero que estén bien. Aquí les saluda el doctor Cermeño. Estamos en una nueva etapa. Es un gusto saludarles y pues bueno, ¿qué les decimos? Estamos muy contentos de pues, retomar. Para algunos que han estado preguntando de ¿qué onda doctor? ¿Cuándo vuelves a grabar? Y todo eso, pues bueno, aquí ya estamos. Esperemos que todo salga bien y eh, seguramente estaremos frecuentemente publicando cosas. Pues amigos, sean bienvenidos. Estamos hoy abordando un tema, pues quizá un poco sencillo, un poco que a lo mejor puede generar como misticismo, puede generar como incertidumbre o dudas o desconocimiento o algunos quizá ya sepan mucho del tema. Hoy vamos a estar hablando de los gigantes y también sobre Enoch. Seguramente han escuchado hablar de historias de gigantes. Por ahí una canción preciosa de lucha de gigantes. Y han escuchado hablar de Enoch o de probablemente de los gigantes. Me acuerdo recién hubo una película de Noé que dejaba ver un poco estos gigantes como de piedra. Pero bueno, el punto es que hoy vamos a estar hablando sobre los gigantes. Y bueno, específicamente los gigantes desde el punto de vista de Enoch. Y no solamente el punto de vista de Enoch de los gigantes, sino también específicamente qué llegó a representar de forma muy general Enoch. Entonces, sean bienvenidos, están en su casa y siéntanse cómodos. Cualquier comentario, pues esperemos la retroalimentación en las redes sociales. Pues compañeros, amigos, Enoch es un personaje que aparece mucho en textos bíblicos, sí, pero también se habla de que hay un libro apócrifo. De hecho, recién fui al Chopo, ahí con Tavo, saludos Tavo, mis hijos, con Fito, y vi por ahí en un puesto a la venta incluso el libro de Enoch. El libro de Enoch está considerado como un libro apócrifo que no viene en la Biblia. Algunos teorizan sobre la idea de que por qué lo dejaron fuera. No nos vamos a meter en cuestiones teológicas, pero sí es importante saber que a pesar de que no existe un libro bíblico literal de Enoch, sí hacen referencia en la Biblia y incluso en varios otros escritos sobre la presencia de Enoch. Específicamente en Génesis, ustedes pueden encontrar alguna referencia en el capítulo 5 sobre Enoch. Y bueno, se habla que fue un patriarca, se le asigna la paternidad de Matusalén y Enoch en promedio llega a vivir alrededor de 365 años, que bueno, ahí empezamos a tener como el primer señalamiento. ¿Qué pasaría si nosotros como seres humanos viviríamos alrededor de 100, 200, 300, 400, 500 años? ¿Cómo cambiaría el enfoque, no? Recién por ahí hablaba yo con compañeros del trabajo y teorizábamos sobre la idea de, imagínate vivir 200 años en promedio el ser humano y que tu edad de jubilación sea los 150 años. Qué tedioso sería, o no sé, o cómo sería la vida laboral si trabajaras hasta los 150 años, ¿no? Y ahí uno puede empezar a pensar sobre lo finito de la vida y sobre quizá la importancia de que la muerte suceda. En países como Japón, por ejemplo, que tienen una longevidad tremenda en su nivel de vida y en los años de vida, pues también llega un punto en que no le encuentran como mucho sentido, aparte que todo está como perfecto, ¿no? Entonces, bueno, la idea de que Enoch vivió tantos años, este, representa como un letargo de pensar que tanto el ser humano puede estar considerado eh, dentro de la eternidad, o sea, es decir, de una temporalidad mucho más grande. Y también saber que si decimos que alrededor de 365 años fue la vida de Enoch, eso no quiere decir que haya muerto físicamente en este plano. Señalan que fue tomado por Dios como un rapto, como una ascensión, como que se lo llevaron. Algunos incluso, ya saben, ¿no? Que pueden teorizar que si fueron seres de otros planetas, que se lo llevaron, pero bueno, los textos señalan que no regresó más. Eh,
por si hay una situación de lo que le llaman el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de aclarar que esto fue antes, sí, viene en el Antiguo, pero también hay una referencia en el libro de Lucas de la Biblia, también se menciona Enoc, también hay una epístola de Judas en el Nuevo Testamento que también menciona la importancia de la profecía de Enoc. Y lo menciona más como el juicio, ¿no? Ya ven que muchas veces se habla del juicio y se habla como cuestiones apocalípticas, pero sin embargo, uno puede darse cuenta que en el libro de Enoch ya venían unas cuestiones como apocalípticas, ¿no? Y que eh, quizá eso sucedió más ligado a lo que fue el gran diluvio, ¿no? En esta historia que luego nos cuentan del Arca de Noé, que hace rato yo les comentaba sobre la película, este, que les puede gustar o no, pero pues es como una buena referencia para imaginar cómo hubo un reseteo en la humanidad y que quizá no sea la primera vez que esto sucede. Para los judíos o para la comunidad judío-cristiana, Enoch es como un símbolo de obediencia, como de mucha fe, como un ser que no se contaminó y que prefirieron llevárselo a otro lado para no contaminarse, digamos como en el contexto de la tierra, ¿no? Ya les decía yo que es considerado un libro apócrifo y eso nos hace pensar el por qué lo dejarían fuera. Eh, Cuando uno se mete a estudiar un poco lo que menciona Enoch, eh, pues la verdad que es muy crudo, o sea, no usa muchas, digamos, metáforas, no usa como una delicadeza, más bien es como muy crudo y habla de una situación pues que tiene que ver con profecías, pero tiene que ver mucho con los famosos ángeles caídos, ¿no? Y el famoso juicio de Dios. Resulta ser que un poco el libro deja ver que la idea de la humanidad se vino manchada por ángeles caídos. ¿Qué significa o qué nos dice este Enoch sobre esta situación que pasó hace muchos años? Los ángeles caídos se juntaron o tuvieron la relación con las mujeres humanas. En el libro de Enoch sí deja ver que había gente que estaba cuidando a la humanidad, que estaban vigilando a la humanidad, sin embargo, se sienten atraídos por las mujeres humanas y pues las toman, ¿no? Yo creo que eso es parte de que quizá porque ciertas religiones, que no vamos a decir cualquiera, eh, han decidido o decidieron no tocar ese tema del libro de Enoch porque lo literal, o sea, él habla de que hubo un, pues un acercamiento entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí surgen los gigantes, que es como una mutación. Si lo quieren ver así, es como seres superiores teniendo relación con mujeres humanas y sale una mutación como de gigantes. El problema es que esos gigantes eh, tenían mucha estatura, obviamente, y una gran fuerza física, y alimentarlos no era nada sencillo, ¿no? Por ahí muchos comentan que quizá empezó la gran esclavitud humana en el sentido de que empezaron a devorar a la humanidad por lo complicado que es alimentar a los gigantes y por la sabiduría que tenían estas personas. Se habla también en el libro de No cómo eh, empiezan a hacer como tipo alquimia, como a manejar elementos, las plantas, los metales, entender cómo funciona cada elemento que hay en la tierra y que es un conocimiento que quizá a la fecha, pues eso es como una teoría, quizá esté en muy pocas manos, ¿no? No está como a disposición de todos, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que probablemente la gran sabiduría que había en ese tiempo, pues sigue estando, pero en manos de pocos, no lo sabemos. Bueno, después pasa tiempo, Enoch deja ver en su libro que hubo un juicio por esa situación
de una relación, digamos, como no permitida por Dios, y empieza el juicio, ¿no? De hecho, mucho libro de Enoch es como que lo que les va a pasar a aquellos que violentaron este mundo, ¿no? Y, y empieza a hablarse como de un tormento, de un encierro, que muchos lo ligan literalmente con lo que hoy conocemos como el infierno. Y algo que es bien interesante, a lo mejor espiritualmente hablando, es decir que sí fueron derrotados, o sea, se cumplió la promesa que no dejó ver a través del mensaje que Dios le da, según el libro de Enoch. Respetamos obviamente las religiones que cada quien tengan, eh, pero se destruyen, pero quedan los espíritus, y esos deja ver Enoch que esos son como los espíritus demoníacos que actualmente algunos podrían señalar, ¿no? O sea, que no se fueron del todo, es decir, quizás se fue una eliminación física, una eliminación material, erradicada, pero que los espíritus siguen rondando. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos ahí en los comentarios según de donde nos estén viendo. Y bueno, algo que deja ver un poco este libro es la corrupción de las cosas. Es decir, al final del camino es como Dios le deja encargado a alguien altamente capacitado de que haga una tarea, y eso termina mal. Lo cual nos habla también un poco de la condición humana, ¿no? De cómo traer un cable suelto, como que dentro de la imperfección suceden cosas que después se tienen que remediar de alguna forma, que no siempre es como, como muy pacífica. No sé si a algunos líderes religiosos eso les dé miedo, como aceptar lo que esa es la naturaleza quizá de la humanidad, y como que lo quieren manejar como todo fine, ¿no? Como que todo de color de rosa, o eh, es como la idea de que se protegió a la humanidad, pero a costa de... Y muchos también señalan esta parte de qué tiene el ser humano que lo hace tan especial. Si hay seres como los vigilantes, o como los gigantes, o como los ángeles caídos, que tienen a lo mejor hasta más poder o más sabiduría o más frecuencia que un ser humano, ¿qué tiene el ser humano para que siga existiendo, no? Y bueno, un poco lo que queremos es en este episodio es dejar sobre la mesa como el sentido de la humanidad, hacia dónde vamos, sobre todo en una etapa donde mm, pues quizá estos medios digitales o la idea de la tecnología nos están abordando o hasta orillando a ser mucho más automatizados, pero ¿cuál es la esencia? ¿Qué esencia o qué espíritu tiene el ser humano? ¿Hacia dónde se orienta? Parece ser que es algo mucho más sublime como para que nos cuiden, ¿no? Incluso hasta desde el punto de vista de Enoch, eh, como para que se sacrifiquen en destrucción ciertos seres espirituales de alta gama por la supervivencia del ser humano, ¿no? Entonces, ojalá que nos puedan comentar qué es lo que piensan al respecto. Em, yo creo que es importante que si es que van a leer el libro de Enoch, pues traten de hacerlo a lo mejor con una mentalidad un poco más equilibrada, en el sentido de no sesgarse a un fanatismo religioso, o para los que no son religiosos, bajo un sentido excesivamente agnóstico o excesivamente ateo, ¿no? Es como más bien como ¿qué me dice ese libro? Y como preguntarse por qué lo dejarían fuera, ¿no? ¿Por qué las comunidades religiosas dejarían fuera un libro que es como, creo yo, muy interesante? Si alguien tiene más información, ojalá que nos dejen sus comentarios y que nos puedan orientar. Simplemente es un acercamiento a lo que implicó los gigantes, Enoch y la humanidad, amigos. Y bueno, pues comentar que de los gigantes uno se puede poner a pensar lo complicado que es alimentarlos, eh, lo complicado que es quizá el lidiar con ellos, ¿no? Por ahí nos dejan ver en la historia cuestiones de dinosaurios o gente que ha tenido un gran tamaño en estatura física,
pero lo que implica ya convivir con personas así, ¿no? Qué tan capacitados estamos. Y bueno, amigos, compañeros, me gustaría irme despidiendo. Les quiero dejar 3 recomendaciones musicales y una película también ya viejita, pero creo que vale la pena. Eh, Les voy a dar como la trilogía de las Bonnies. ¿Qué es eso? La trilogía de las Bonnies es 3 cantantes femeninas que casualmente se llaman Bonnie, ¿no? Entonces la recomendación musical, sobre todo para las nuevas generaciones que se den un chance de buscar música de las 3 Bonnies. No es que aparezcan, si ustedes le ponen 3 Bonnies, no va a aparecer, o bueno, no lo sé, pero les quiero recomendar 3 cantantes femeninas, hoy que está mucho en boga esto de estar hablando del poder femenino, que por supuesto que tiene mucho poder la mujer, y ojalá que nos vean muchas mujeres. Les recomendamos a Bonnie Tyler, les recomendamos ampliamente su música. También les recomendamos a Bonnie Wright, que es más pegada al blues, y a Bonnie Pointer, ¿vale? Que es una cantante como más de música, pues como más bailable, ¿no? Entonces, lo que está chistoso es que las 3 se llaman Bonnie. Por ahí me falta el dato de Bonnie Pointer, pero Bonnie Tyler y Bonnie Wright en edad ahí más o menos se llevan, ¿no? Y bueno, sobre todo que se den el chance de escuchar su música. Eso respecto a la música. Y bueno, de película hay una película española que recién la retomé con mi familia y la vimos. Se llama Toby. Es la historia de un niño que en Madrid tiene una historia bien interesante con un núcleo familiar y tiene la peculiaridad ligada a estos temas de, de espiritualidad, si lo quieren ver así, ligado a la cuestión espiritual. A este niño Toby le empiezan a salir alas en su espalda, ¿no? Entonces es como algo raro, lo empiezan a estudiar los médicos españoles y el gobierno interviene, pero los chicos en la escuela, no saben cómo tratarlo, lo llegan a violentar. Lo que me pareció muy interesante es una película de 1978, si no mal recuerdo. Eh, lo que me pareció interesante es que hay algunas tomas donde muestran pues, el cuerpo total del niño, ¿no? Y muchas situaciones como de bullying. Y bueno, eh, uno se da cuenta que sí era otra sociedad, ¿no? Hoy muchas de esas tomas no serían permitidas. Y yo creo que también es un buen tiempo de observar cómo en esa película la sociedad no tenía contacto con la tecnología, ¿no? Así como la toma del papá de Toby trabajando en una fábrica y su supervisor o su gerente diciéndole, oye, tienes una llamada telefónica, ¿no? Oye, eso es casi imposible de pensar. Cada quien tiene su móvil y estamos como más a disposición. Entonces ahí tiene muchos detallitos que ustedes pueden pues como referenciar de cómo era la vida en el siglo pasado para aquellos que a lo mejor no tienen mucho conocimiento de ello. Y pues por ahí pues, también coméntenos qué les pareció el final de la película de Toby. Está en, bueno, hasta donde yo sé, pues sí está ahí en el papá rojo que le llaman, lo pueden encontrar y créanme que se pasa muy rápido. Pues, ¿qué les digo? Estamos muy contentos, vamos cerrando. Hoy hablamos de Enoch, hablamos de Gigantes, hablamos de la trilogía de las Bonnies y hablamos de Toby. Espero que les haya servido la información que hemos dado, que hayan pasado un momento agradable. Estoy un poco así como que en cámara no sé cómo manejarme, era más de voz los que me estaban escuchando ahí en Spotify, pero estamos muy contentos y esto es para todos los que estaban preguntando, especialmente para mi papá Julián Cermeño, en paz descanse, para mi mamá, mi hermano, para Sandra, Mateo y Santiago y para todos, ¿no? Para mis suegros, para todo el mundo, Pilar, eh, toda la familia, ¿no? Amelia. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho. Saludos, soy el doctor Cermeño y nos vemos seguramente en la próxima ocasión. Bye.